Y bueno, pues los valores esperados se conoce también como esperanza matemática, se pueden hallar sobre una función o se puede hallar sobre una variable. Sí tiene relación con la media aritmética. Recuerden, la media aritmética es un estadístico descriptivo insesgado que nos devuelve la tendencia central a través de una representación numérica de una distribución de probabilidad. Y más bien aquí el valor esperado de una variable aleatoria, siendo x la variable aleatoria discreta, que es el particular de estudio de esta unidad, para un conjunto de valores posibles d y una función de masa de probabilidad, es decir, para cada valor del conjunto de valores, ¿no? de d, existe una asignación específica de probabilidad discreta. Entonces, usando estos dos datos, los conjuntos de datos de este set D y las distribuciones de probabilidad o las probabilidades asignadas a cada conjunto, a cada dato, el valor esperado de la variable aleatoria x, que también se representa como mu x, corresponde a la sumatoria en el dominio, en todos los valores de D, del valor de x dentro de ese conjunto de datos por su probabilidad puntual de ocurrencia. Veamos un ejemplo. Dice, cada recién nacido es evaluado en una escala llamada escala de Apgar. Las evaluaciones posibles tienen valoraciones entre 0 y 10. La evaluación del niño es determinada por color, tono muscular, esfuerzo para respirar, ritmo cardíaco e irritabilidad. Y se genera en función de un diagnóstico conocido por los médicos, algún valor entre 0 y 10. Siendo X la evaluación de Apgar de un niño seleccionado al azar luego de que naciera en cierto hospital durante el año siguiente a tener una muestra, ¿no? Ya que existe la asignación de probabilidades, con esta masa de probabilidad que se muestra aquí, ¿cuál es el valor de Apgar de este niño que en promedio tendría, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado de Apgar del siguiente nacimiento de un niño, dado que se observaron durante todo un año varios nacimientos y se valoran las escalas de Apgar durante todo ese año de muchos niños? Recuerden, el sentido específico de probabilidad siempre se aplica sobre un conjunto de datos grande, ¿no? Para que tenga convergencia sobre valores verdaderos de probabilidad. Entonces, partiendo del supuesto de que esta función de distribución de probabilidad o función de masa de probabilidad de esta tabla que se muestra aquí, y que fueron, por ejemplo, parte de estudio un año completo en un hospital, y dado que hay un nacimiento de un niño, eh, ¿cuál es el valor esperado en escala de Apgar de ese niño en función de los datos previos? Bueno, si aplicamos la definición de valor esperado, sería como 0 multiplicado por este valor, más 1 multiplicado por esto, más 2 por más esto, etcétera, hasta más 10 por 0.01. Y eso nos devuelve un valor promedio o el valor esperado de esa variable aleatoria de 7.15. Claro, estamos prediciendo. Noten ustedes que es una diferencia grande de predicción de variable o de valor esperado de una variable aleatoria en contraste a lo que hace la media aritmética. La media aritmética, a partir de los datos ya conocidos, calcula el promedio, básicamente, ¿no? Ahora, más bien, luego de haber asignado valores de probabilidad a un conjunto de datos de una variable aleatoria para una ocurrencia adicional, y esto es lo que mencionábamos, ¿no? Con probabilidad predecimos lo que pasaría sobre una muestra a partir del conocimiento de una población. Entre el conocimiento de la población, luego de haber estudiado mucho esto, dado sentido a la probabilidad, es haber obtenido estas funciones de distribución de probabilidad que se muestra en esta tabla. Y el valor esperado sería lo que aquí se presenta. Luego, claro, como es una distribución de probabilidad, no necesariamente va a tener ese valor de 7.15, sino que se puede distribuir alrededor de otros valores. Eso se conoce como desviación estándar. Y claro, la desviación estándar también se tiene que calcular. Pero llegaremos un poquito más adelante sobre la desviación estándar. Bien, si queremos dibujar esto en R, bueno, estoy codificando esta tabla en X. En R, por ejemplo, X van los números de 0 a 10 y a prueba de X, la asignación de esta tabla que se muestra aquí. ¿De acuerdo? Y esto casi sería como una media ponderada, ¿no? De X, PX, que nos va a devolver 7.15.
Y esta gráfica que se muestra aquí, con el comando par, le pueden decir par, dos gráficas, y la primera que dibujamos es la número 1, activa esta gráfica primero, y hacemos el plot de x, px, que sería esta gráfica que se muestra aquí, y luego de esto hacemos el plot del SDF, que es la distribución de probabilidad acumulada. Este comando significa Cumulative Distribution Function. A partir de una función de distribución de probabilidad nos devuelve la función de distribución de probabilidad acumulada. También este concepto lo habíamos explorado previamente. Bueno, de momento no es relevante el gráfico de la función de masa y la función de distribución de probabilidad acumulada, sino más bien la metodología de cálculo de la variable de valor esperado de la variable aleatoria X. En función de que por propiedades de valor esperado, en función de un escalamiento en particular y una desviación de la variable aleatoria sobre un valor, que es un bias, se puede hacer un cálculo del valor esperado de esa función. Transmitiendo directamente esto sobre una función, se puede conocer el valor esperado de una función, cuya variable independiente corresponda a una variable aleatoria, y cuya variable aleatoria además tenga ya una asignación de probabilidad específica. Por ejemplo, ¿no? Dice, partamos del ejemplo de que el costo de una prueba de diagnóstico de un vehículo, para determinar qué tiene, ¿no? Básicamente, depende del número de cilindros, donde que X es el número de cilindros y podemos tener vehículos de 4 cilindros, de 6 cilindros o de 8 cilindros. Luego también hay vehículos de 12 cilindros, pero esos ya son vehículos de altísima gama, inalcanzables para los comunes mortales al menos. Y dice luego de esto, suponga que la función de costo está dada por, esto es cuánto costaría, en este caso, el diagnóstico de un vehículo de X cilindros, 20, costo fijo, más 3 por X, más 0.5X al cuadrado. Puesto que X es una variable aleatoria, la función de esta variable aleatoria también lo es. Y las funciones de masa de probabilidad para X y Y serían las siguientes. Bueno, primero, conocemos la función de probabilidad o de masa de la variable aleatoria X, que tiene los valores 4, 6 y 8. El 50% de los vehículos que es de 4 cilindros, el 30% de 6 y el 20% de 2. Y obviamente, el costo de revisión típicamente va a tener esta misma distribución de probabilidad aplicando este valor. Sería 4 por 3, 12, más 20, 32, más 0.5 por 16, sería 8, que nos da 40, ¿verdad? Estamos evaluando 4 en esta función y asignamos la misma distribución de probabilidad de la variable aleatoria, ¿de acuerdo? Para la evaluación particular del valor de X. Lo mismo haríamos con 6, que nos devuelve 56, lo mismo haríamos con 8, que nos devuelve 76, y conservan las asignaciones de probabilidad. Entonces, el valor esperado, o el valor promedio de costo de revisión, de diagnóstico, perdón, de un vehículo, es el valor esperado de la función de costo, que sería Y por PY, sería 40 por 0.5, más 56 por 0.3, más 76 por 0.2. Y eso nos devuelve un valor de, creo que no lo puse aquí. Ah, qué curioso. No lo dejé calculado, ahora mismo lo podemos hacer. Pero bueno, nos daría un valor específico, ¿no? Nada más para completar. Sería 40 por 0.5 más 56 por 0.3 y más 76 por 0.2. 232. Es el costo promedio de diagnóstico de un vehículo, ¿no? Que Ese llega, no sería ahí, que no es ser. perdón, 40 por, perdón, 40 por 0.5, perdóneme. 52, una disculpa. 40 por 0.5, 56 por 0.3 y 76 por 0.2. Ahora sí está bien, es 52, efectivamente. Gracias por la aclaración.
Y bueno, se calcula de esta manera. Lógicamente esto sería como evaluar la función h con la variable aleatoria 4, la función h con la variable aleatoria 6 y la función h con la variable aleatoria 8 multiplicado por punto 2, como también hallar casi que el valor esperado de la variable aleatoria, pero modificada por una función. Esto nos va a devolver una proposición, aunque es casi obvia. Si la variable aleatoria x tiene un conjunto de posibles valores d, y una función de masa de probabilidad px, entonces el valor esperado de cualquier función asociada a esta variable aleatoria exclusivamente, que se denotaría por valor esperado de h de x o mu de h de x, se calcula con la formulación que acabamos de aplicar. Damos un segundo ejemplo, este es un poquito más práctico, no necesariamente de nuestra área, pero para que noten cómo la probabilidad nos puede ayudar a tomar decisiones de costos. Y no solamente de costos, si aplicamos esto en el área particular de construcción, también, ¿no? Para tomar decisiones basadas en ingeniería de costos. Dice, una tienda de computadoras adquirió 3 computadoras de cierto tipo en $500 cada una. Las venderá a 1,000 cada computadora, al doble del precio. El fabricante se comprometió a comprar a su vez en $200 cualquier computadora que no se haya vendido después de un periodo especificado de tiempo. Es decir, si ya pasaron 6 meses y no se vendieron las 1, 2 o las mismas 3 computadoras, el fabricante le va a comprar al señor esas computadoras en 200, perdiendo potencialmente $300 por computador que no se vendiese el dueño del local. Sea X el número de computadoras vendidas que tienen asignadas una función de probabilidad. Evidentemente, esto significa que ya tendrían hecho un estudio de cuántas computadoras se venden por mes o por periodo específico. Por ejemplo, en ese periodo se ha estudiado que la probabilidad de vender 0 computadoras es del 10% o 0.1. La probabilidad de vender una computadora es del 20% o 0.2. La probabilidad de vender 2 computadoras es del 30% o 0.3. Y la probabilidad de vender 4 computadoras del 40% o 0.4. Como esto es una función de masa de probabilidad, 0.3 más 0.4 más 0.2 y más 0.1 debe sumar 1, obviamente, ¿no? Si h de x denota la utilidad asociada a la venta de x computadores, la información dada implica que h de x es el ingreso en función del costo de cada computador. ¿Qué sería? Sabemos que va a vender a $1,000 cada computador, menos, en caso de que no se vendan, 200, si no se vende ninguno, por 3, pero si se vende alguno, restamos el valor de x entre 0 y 3, ¿verdad? Y esto menos 1,500, porque 1,500 es lo que le costó el computador al señor, ¿no? De 500 por 3. Eso nos devuelve una función de utilidad de 800x menos 90. La utilidad esperada, bajo este estudio de probabilidad, que esperaría el señor en un lapso de tiempo en particular, sería h de 0 por p sub 0, más h de 1 por p sub 1, más h de 2 por p sub 2, etcétera. Reemplazando los valores, tiene una utilidad esperada en ese periodo de tiempo bajo el que estas probabilidades aplican de $700. Y eso nos permitiría, entre otras cosas, establecer costos. Si sabemos que $700 sirve para cubrir los costos de ese periodo, entonces diríamos, ok, es negocio, pero si el valor esperado es menor que el costo de operación en ese periodo, diría, no voy, no es conveniente, no es negocio. Y si es mayor todavía el valor esperado de la utilidad de la venta de las computadoras que el costo de operación del negocio en ese periodo, pues existiría ganancia, ¿no? Utilidad excedente, etcétera. Hay ciertas reglas de valor esperado. El valor esperado de una variable aleatoria multiplicado o escalado por una constante A y sumado a otra constante B es igual al valor aleatorio, al valor esperado de la variable aleatoria multiplicado por esa variable A más B. Es fácil de mostrar. Si aplicamos la fórmula de valor esperado como definición sobre la variable aleatoria, que en este caso sería con reemplazo de variable AX más B por P de X, podemos notar que esto nos sería la sumatoria de AX por P de X más B por P de X. Como A es constante, sale de la sumatoria y esto sería la sumatoria en todo el conjunto de valores de X por P de X. Esto es directamente el valor esperado de X multiplicado por A.
Y el valor esperado de las probabilidades, dado que esto sería la suma de P de X nada más, que sabemos que es 1, multiplicado por B nos da directamente B. Y se pueden particularizar casos específicos a partir de esta regla, bastante obvios. Primero que para cualquier valor A, este valor esperado de una variable aleatoria X escalado por A es igual al valor esperado de la variable aleatoria multiplicado por A. Y para cualquier valor B, el valor esperado de la variable aleatoria a la que se le suma B es igual al valor esperado de la variable aleatoria solita más B. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Y les mencionaba algo más hace rato. La varianza. Bueno, porque en el caso del niño recién nacido, al que se le pudo calcular el índice de Apgar de 7,75, no podemos decir con certeza del 100% de que ese índice va a ser el que el niño específicamente tenga. En promedio, dadas las condiciones que se han estudiado antes, diríamos, va a tener un valor de 7,75, pero no necesariamente ese valor en particular, sino alrededor de ese valor. Y para eso es importante calcular la varianza. ¿Qué es la varianza? Es la dispersión, ¿no? Nada más que en este caso, sobre una variable aleatoria, esta dispersión, cuya variable aleatoria tenga además una asignación de probabilidad para cada valor, siendo P de X la función de masa de probabilidad nuevamente de X y mu el valor esperado, la varianza, que se denota con V mayúscula de X o sigma de X al cuadrado, o simplemente sigma al cuadrado, es igual, está relativamente sencillo, ¿no? X menos el valor esperado al cuadrado por P de X. A esta definición se le conoce como segundo momento de la variable aleatoria. El valor promedio, bueno, más bien dicho, amplío el detalle. Ustedes encontrarán quizás más adelante, cuando estudien algo más de probabilidades, siempre van a necesitar estudiar, créanme, van a encontrar una nomenclatura de este estilo. M de X, permítanme que si no estoy escribiendo chueco. Ahora sí. M de X va a ser igual a la sumatoria de la variable aleatoria X menos el valor esperado, y esto elevado a la N, y resulta que este es el momento enésimo de la variable aleatoria. Y esto obviamente multiplicado por la distribución de probabilidad. Cuando aquí reemplazamos 2, resulta que estamos hablando del segundo momento y el segundo momento corresponde a la varianza. Pero tenemos el tercer momento, el cuarto momento, el quinto momento, etcétera, y todos los momentos estadísticos de una variable aleatoria tienen algún significado en particular. De hecho, ustedes conocen de momento algunas descripciones de estadísticas que son útiles. Sobre una variable aleatoria conocen ahora la esperanza matemática, el valor esperado, la varianza, pero hay otros más que se calculan a partir de los momentos estadísticos, como por ejemplo la kurtosis. Hilar más fino en esto, evidentemente nos lleva a métodos un poco más complejos. No es objetivo del curso llegar a esos métodos, pero por supuesto mínimamente dejar las bases bien sentadas. Luego, la desviación estándar de la variable aleatoria X a partir de la varianza, evidentemente corresponde a la raíz cuadrada simplemente. Y una proposición, en caso de que tengamos una variable aleatoria sometida a algún cambio, como en el caso anterior, existe una fórmula abreviada de cálculo de la varianza y en consecuencia de la desviación estándar de la variable aleatoria, que es igual a el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado menos el valor esperado de la variable aleatoria s elevado al cuadrado. Me explico otra vez. El valor esperado de la variable aleatoria elevada al cuadrado, que eso sería x al cuadrado por p de x, sería esto que está aquí, menos el valor esperado y eso elevado al cuadrado, que sería mu al cuadrado. ¿De acuerdo? Cuando calculamos histogramas, recuerden ustedes, por eso el histograma es clave más adelante. Es la base de muchas cosas del procesamiento basado en histograma. Perdón, estaba aquí. Aquí. Recuerden ustedes lo que era el histograma. Lo pudieron desplegar e interpretar. Desplegaron algo así, por ejemplo, un histograma de este estilo. Sería un poquito chueco, pero bueno.
Total, el histograma es una representación gráfica de frecuencias relativas. Lo que poníamos aquí era un conteo de ocurrencia de las muestras, etcétera, ¿verdad? Pero si conocemos el número de muestras sobre el que se calculó el histograma y dividimos cada frecuencia relativa entre n, entonces resulta que ya no tenemos un conteo, sino tenemos una probabilidad. Y cuando tenemos probabilidad a partir de un histograma, fácilmente con el histograma se puede calcular la varianza de la distribución de la variable aleatoria y se puede calcular la esperanza matemática o el valor promedio. Usar el histograma para este propósito es ampliamente utilizado en estadística y probabilidades, sobre todo cuando se trabajan con distribuciones de probabilidad. Vamos a un segundo ejemplo, o un ejemplo en particular del cálculo de la varianza. En una biblioteca, la cantidad de DVDs o DVD que puede sacar una persona a la vez es de 6. Considere que existen personas que solamente echan un vistazo y sea X el número de cintas que pide prestadas una persona seleccionada al azar, la función de masa de probabilidad de X, que es el número de cintas que va a llevar la persona a pedir prestada, es la siguiente. Esto ya lo estudiaron y nos devuelven esta distribución de probabilidad. Quizás muchos de ustedes de momento digan, bueno, pero ya nos dan la distribución de probabilidad y todo se ve fácil. Sí, efectivamente, pero no siempre vamos a tener la distribución de probabilidad y por eso más adelante vienen modelos matemáticos de distribución de probabilidad aplicados a ejemplos o a casos específicos de la práctica. Ya llegaremos sobre eso, de momento necesitamos entender estos estadísticos descriptivos de distribuciones. Entonces, basados en esto, la media aritmética sería, ¿no?, 1 por 0,30 más 2 por 0,25 más 3 por 0,15, etcétera, y eso nos devuelve 2,85 como valor promedio, o media aritmética, o valor esperado de la variable aleatoria. Y la varianza de esa variable aleatoria o de esa distribución, evidentemente es X, el segundo momento, ¿no? X menos el valor promedio, elevado al cuadrado por P de X, y fíjense, esto básicamente es el cálculo de la varianza y la raíz cuadrada de esto correspondería a la desviación estándar. Aquí está el código de R, X entre 1 y 6, luego P de X 0.30, 0.25, 0.15, 0.05, 0.1 y 0.15. La desviación, perdón, la variable, la esperanza matemática mu, la media, promedio ponderado de X con P de X. Y no existe una instrucción directa que nos devuelva la desviación estándar de una variable aleatoria, que no es lo mismo que tener ya un conjunto de datos y hallar la desviación estándar, ¿no? No aplica aquí el comando SD. Entonces aquí, para esto se me ocurrió usar esta formulación, el valor esperado de X al cuadrado menos el valor promedio al cuadrado. Entonces, para eso, como ya conocemos el valor promedio, tenemos aquí el valor promedio de X al cuadrado, que sería la sumatoria de X al cuadrado por P de X, menos el valor promedio al cuadrado. La raíz cuadrada de eso nos devuelve sigma y van a ver estos dos valores que se ven aquí. Listo. Luego la varianza de una función lineal. Así como vimos la varianza de una función, perdón, la esperanza matemática de una función, también existe la varianza de una función lineal. Si se generan proposiciones muy parecido a lo de la esperanza matemática. Bueno, supongamos que tenemos una función, entonces la varianza de esa función sería el h de x menos la variable, la esperanza matemática de la función elevado al cuadrado por p de x, ¿no? Este sería el segundo momento estadístico de esta función. Si la función lineal corresponde a modificar la variable aleatoria x escalándola por a y sumándole a b, esto sería como a al cuadrado por ax al cuadrado, la varianza, y la desviación estándar, el valor absoluto de a, por la desviación estándar de la variable aleatoria regular, ¿no? Sin la transformación. B, como no aporta la dispersión, sino solamente el valor promedio, no tiene ningún efecto. Por eso, de manera particular, se ven estas dos condiciones. La desviación estándar de una variable aleatoria escalada por a corresponde a la desviación estándar de esa variable aleatoria multiplicado por el valor absoluto de a, y la desviación estándar de una variable aleatoria a la que se le suma un valor de b es idéntica
a la desviación estándar de la variable aleatoria original. Esto nos lleva a varias cosas. Cuando, por ejemplo, en electrónica o en informática o en inteligencia artificial, que son áreas convergentes de algo que se llama procesamiento digital de señales, se requiere disminuir el ruido de una señal. Como ruido de la señal pueden darse varios ejemplos. Imaginen ustedes que toman su teléfono con una aplicación que les hace ver más jóvenes. Bueno, ustedes no lo necesitan todavía, ¿no? Y espero que nunca lo necesiten, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, uno ya está poniendo más viejo, no uso filtros ni redes sociales, estoy hablando en sentido metafórico, y tomo una foto de mí con una cámara, pero la cámara permite tomar varias fotos por segundo. Por ejemplo, 100 fotos por segundo, o bueno, algún número de fotos por segundo. Todas ellas corresponderían al mismo instante potencialmente, ¿no? Y casi todas ellas se podrían promediar, de manera que si promedio las imágenes, obtengo el mismo resultado teórico de los píxeles, o sea, sería yo mismo, pero la diferencia es que la desviación estándar de los píxeles es más baja. ¿Por qué es más baja? Bueno, se ve modificada por este valor de promedio, porque estaría dividiendo, sumando todas las señales en operación lineal, aquí sería la sumatoria de todas estas dividido entre n, ¿no? Entonces, en promedio tenemos lo mismo, pero la desviación estándar se ve modificada en relación lineal también al número de cosas que promediamos o como modificamos en escalamiento. Y eso me haría ver más joven, por ejemplo. Y se explica a través de entender la distribución espacial de la varianza o la desviación estándar de una señal. Veamos otro ejemplo. Tiene relación directa con el caso particular del comerciante de computadoras. Vamos a parafrasear el ejemplo nuevamente y recapitular un par de resultados. Dice, una tienda de computadoras adquirió 3 computadoras en 500 cada una, las venderá en 1000, el fabricante se comprometió a comprar a su vez en 200 cualquier computadora que no se haya vendido después de un periodo especificado. Si X es el número de computadoras vendidas, que podrían ninguna, 0, 1, 2 y 3, que serían todas, ¿no? Entonces ya tenemos la función de distribución de masa de probabilidad de la variable aleatoria. Y h de x denota la utilidad, ya lo habíamos definido, es 800x menos 900. Entonces, bien, con estos datos habíamos dicho, resulta que en promedio, o el valor esperado de la ganancia es de $700. Pero hay un detalle, no es que va a ganar 700. Puede ganar 700 más un valor de dispersión y menos de ese mismo valor, porque en distribución se orientan los datos en más o menos una desviación estándar en promedio. Entonces habría que calcular la desviación estándar, o la varianza, ¿no? La varianza y luego la desviación estándar. La varianza sería, a partir del valor esperado de la variable aleatoria X, primero llevamos el valor esperado de la variable aleatoria, o sea, de cuántas computadoras se podrían vender. Entonces, en promedio sería 0 por 0.1, 1 más 0.2, 2 más 0 por 0.3 y 3 por 0.4, lo que en promedio da 2. Es decir, se esperarían vender 2 computadoras. Pero, esos computadores, bueno, para calcular la varianza, EX al cuadrado sería X al cuadrado por 0.1, 1 al cuadrado por 0.2, 2 al cuadrado por 0.3, nos duele este valor. Y la varianza de la variable aleatoria X sería 5, valor promedio al cuadrado, menos valor promedio al cuadrado, o sea, la esperanza matemática de la variable al cuadrado, menos la esperanza matemática al cuadrado, que nos debería un valor de 1. Y como habíamos mencionado, esta proposición previa, valor o la varianza de la variable aleatoria X escalada por A corresponde a la variable, a la desviación estándar de la variable aleatoria normal multiplicado por A. En este caso, sería 800 por X, por lo que esto sería, dado que vale 1 la varianza y 1 la desviación estándar en consecuencia, la desviación estándar o la varianza de esto serían 64.000, ¿no? Porque sería 800 al cuadrado. O 800 directamente con la raíz cuadrada de esto que está aquí. Eso quisiera decir que de la ganancia en promedio que tiene el vendedor, podría ganar 700 más 800 si es que vende todas, o podría perder 700 menos 800, $100 si no vende ninguna. He hecho el análisis completo para saber si le entramos o no al negocio
y si tiene más posibilidades de ganar o de perder. Ya pueden tomar ustedes la decisión. Listo, hay un grupo de ejercicios asociados a la esperanza matemática, página número 110, los ejercicios 37, 38 y 39. Y ahora mismo